Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas las colegas. Muchas gracias por tan nutrida asistencia. Quisiera en primer término hacer un reconocimiento a la Comisión de Derecho Civil y Comercial, porque me parece que es la comisión más activa del Colegio de Abogados en este momento y porque está liderando una especie de movimiento para reivindicar, para rescatar el derecho civil, que de alguna manera, pues, en los últimos años ha tenido poco movimiento, poca actividad académica, digamos, de peso, y es esta comisión liderada por don Álvaro Hernández la que ha venido a marcar una diferencia, me parece a mí, en lo que tiene que ver con el derecho civil. Aclaro que no soy miembro de esa comisión, así que no es una autofelicitación, ¿verdad? Pero sí me precio de ser colaborador externo de dicha comisión. Bien, el tema que se me ha asignado tiene el curioso nombre de interdictos populares. Un poco extraño el nombre. Quizás es una invención casuística de la comisión, pero debo confesar que no me he podido resistir a hacer un análisis más amplio de la materia interdictal en la reforma, es decir, en el nuevo Código Procesal Civil, hacer un análisis un poco más integral de lo que es esta temática, en primer lugar, y posteriormente, en un segundo lugar, desarrollar un poco más, o desarrollar el tema de estos tales interdictos populares. Así que, con esa aclaración, vamos a desarrollar la primera parte, que es los interdictos en general y en el nuevo Código Procesal Civil, comenzando por recordar la etimología, es decir, el origen de la palabra interdicto. Viene del vocablo latino interdictum, que es entre tanto, mientras se dicta una sentencia definitiva, en el intertanto, es decir, da la idea clara de que es una fórmula de solución de un conflicto de manera temporal o provisional, tal vez es la mejor palabra, provisional, a la espera de que posteriormente, en un proceso plenario, se defina el fondo de los derechos, ya sea derecho de posesión como tal o derecho de propiedad que atrae el atributo posesorio, el atributo de la posesión. Ahora, desde un punto de vista histórico, el origen de los interdictos nos remonta a la antigua Roma, y ahí vamos a encontrar un dato muy interesante, y es que como interdicto se identificaban órdenes del pretor romano. Eran órdenes para llevar seguridad, para imponer seguridad y paz y convivencia en un conflicto determinado. Era una orden del pretor, no era un proceso. Eso es el detalle interesante que hay que tener presente. En la Edad Media, lo que eran órdenes interdictales de muchas distintas naturaleza. Había prohibiciones, órdenes de hacer, de no hacer. Había varias formas de interdictos en sentido de órdenes pretorianas. En la Edad Media se pierde esto y pasa el interdicto a presentarse como procesos. Entonces ahí es donde inicia el concepto de proceso interdictal. Pues bien, hecha esta aclaración, hay que hacer una relación con el concepto de acción posesoria. Acción posesoria es tan solo un tipo de proceso interdictal. Es un posible tipo de acción interdictal, es decir, que es una especie del género del interdicto. Incluso se podría decir que acciones como
o decisiones producto de una medida cautelar que es también una justicia provisional dentro de un proceso plenario, es un interdicto, o equivale a un interdicto. Desde esta perspectiva, digamos, histórica, viene siendo lo mismo. Incluso, pues, no sé, en la práctica me parece que quizá muchos hemos visto que mejor no ir a un interdicto, sino que ir a un plenario ordinario con una buena medida cautelar. Yo lo he hecho en varias oportunidades y he logrado retomar la posesión de, por ejemplo, de una industria agraria, de una actividad agraria, digamos, que está operativa, que está operando y que si se pierde la posesión se afecta la actividad agraria, y eso el juez agrario inmediatamente le concede a usted una medida de cautelar de depósito y entrega de posesión. Yo lo hice, recuerdo, acá en los Altos de Coronado, en Patio de Agua, por ahí, con una empresa de silvicultura. Convencí al juez que se necesitaba continuar la actividad extractiva y de cuidado de los árboles, pese a que había un invasor, una invasora en realidad, que se decía que era la propietaria de esa finca, pero no era la empresaria agraria. Entonces el juez agrario me concedió la posesión dentro del ordinario. Es decir, ahí obtuve una orden equivalente a un interdicto. Y está bien, si uno ve la historia de los interdictos, entiende que eso es en cierta forma, un equivalente a un interdicto. Entonces, los interdictos no son tales por ser acciones posesorias, sino por llevar una solución provisional o temporal. Eso sí, pues lo que se ansía siempre en estos casos es un procedimiento sumario, que eso, digamos, se ha venido perdiendo muchísimo, ¿verdad? Desde hace muchos años el interdicto, un interdicto muy, digamos, litigado, muy contencioso, se lleva muchísimos años. Entonces realmente no vale la pena acudir a un interdicto en esas condiciones ni con esa lentitud. Mejor ir a un ordinario de una vez con una buena medida cautelar. Pero el ideal sería que a través de la nueva legislación se consiga una acción verdaderamente sumaria, verdaderamente sumaria. Si no, no tendría, digamos, en muchos casos sentido la vía interdictal. Ahora, ¿qué tipos de interdictos tenemos? Digamos, como acciones tradicionales, tenemos 5 tipos de interdictos, que son los interdictos llamados posesorios, amparo, restitución y mojones, y 2 interdictos que pueden o no ser posesorios, pero que la doctrina general y en el derecho comparado se les denomina normalmente como interdictos de daño temido, interdictos de prevención de daños, y que son los conocidos acá comúnmente como interdicto de suspensión de obra nueva y el interdicto de derribo de obra ruinosa, o también se le conoce como obra vieja. Ahora, siempre dentro de esta primera parte que les mencionaba, veamos cuáles serían entonces las principales modificaciones que introduce este nuevo código procesal, que es toda una pieza maestra jurídica y procesal, aunque acoto que tengo la percepción, la sensación de que a lo largo de todos estos años de producción de esa nueva legislación, donde cambió tanto de comisiones y de personas a cargo, posiblemente haya algunas inconsistencias que van a ir saliendo con el tiempo, poco a poco. Me parece que se pueden observar rápidamente. Yo observé algunas, por ejemplo, con la nueva legislación de garantías mobiliarias. Este código procesal se mete con temas que están regulados en la ley de garantías mobiliarias, por ejemplo, la ejecución prendaria. La ejecución prendaria está en el CPC y está en la ley de garantías mobiliarias. Y otros temas como el derecho de retención, se mete el CPC nuevo con la ejecución de esta garantía de derecho de retención, que está en la ley de garantías mobiliarias. Hay una inconsistencia ahí que no sé cómo se va a resolver en este caso. Posiblemente
privaría la ley especial. En este caso, me parece a mí, el CPC es una normativa general que tendría que ceder espacio a la ley de garantías mobiliarias en casos específicos como este que les mencionaba. Bien, el Código Procesal nuevo recoge esa tesis, esa posición, digamos, del derecho comparado, de la doctrina, de distinguir entre los interdictos posesorios y los no posesorios, que son estos dos que les comentaba anteriormente. Sin embargo, los denomina no interdictos, sino proceso sumario, un sumario de derribo y un sumario de suspensión de obra nueva. Bueno, es que todos los interdictos son sumarios. El hecho de que le cambie esa denominación no, en mi opinión, modifica el hecho de que también sean interdictos, en el sentido que son órdenes provisionales tomadas en proceso sumario, porque tanto uno como otro interdicto de año temido son soluciones provisionales, revisables a posteriori a un proceso plenario. Entonces no dejan de ser interdictos. Esto es una aclaración que hay que hacer. Solamente dejan de ser, digamos, ya queda más claro que no se trata de interdictos que califiquen o que podamos identificar como interdictos posesorios en estricto sentido. Veamos, en cuanto al interdicto de amparo, encuentro una reforma sustancial, importantísima, que adecúa los procedimientos interdictales a tiempos, es decir, a la modernidad, y es una modificación, una ampliación más bien sería, en la naturaleza de los hechos perturbadores ad interdictam. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que el viejo CPC contenía una referencia a cuáles hechos perturbadores dan pie a un interdicto, y tenía una condición ahí un poco restrictiva, que impedía, limitaba el acceso a los interdictos, y era que la perturbación tenía que ser conducente al despojo de posesión. Esto estaba así en el CPC, no está así en el Código Civil. Es decir, que el Código Procesal Civil le agregó a este interdicto algo que no tenía el Código Civil, ¿verdad? Ahora, el CPC nuevo indica otra cosa. El CPC nuevo da pie a que otro tipo de perturbaciones, en general, dice que perjudiquen el libre goce del bien, que perjudiquen el libre goce, la libre posesión del bien. Entonces, aquí se nos abre un enorme panorama y de posibilidades que tradicionalmente había que irlas a ventilar a otro lado. Entran, por ejemplo, lo que se conoce acá como, o que se conoce en el derecho, en la doctrina, en el derecho comparado, las molestias de vecindad por inmisiones de imponderables, es decir, todas aquellas intrusiones de sustancias, de olores, de ruidos, de luces, trepidaciones, todo tipo de molestias de intangibles, esto es de imponderables, que trasciendan a los vecinos causándoles molestia. Puede ser un montón de cosas, ruidos, imagínense ustedes qué cantidad de modalidades pueden haber ahí, que con cierta frecuencia se estén produciendo en el fondo vecino, ¿verdad? Que, no sé, que tenga un bailongo todos los días, ¿verdad? A la par, y que no permita la tranquilidad de los vecinos. Esto va a ser materia interdictal, porque está impidiendo el tranquilo y libre goce de mi propiedad. Antes eso no se podía llevar interdictos. Se abre entonces también lo que el profesor Peña de Derecho Ambiental, aunque lo habíamos visto también en la cátedra de Reales, como interdicto ecológico, él habla de un interdicto ambiental. También todas las actividades humanas relativas a contaminaciones de cualquier tipo,
pueden ser sónicas, está en el código de, ¿cómo se llama?, de ecológico, de código ecológico. Son contaminaciones, las sónicas, y cualquier otro tipo de contaminación, quien hace quemas constantemente, yo creo que esto es una molestia que hemos sufrido muchos, y que constantemente, pues yo tengo que estar llamando a los bomberos, para que, pues, casi como una denuncia de incendio, ¿verdad? Son gente que hace quemas en la zona rural, ese tipo de cosas sería perturbaciones ad interdictam de conformidad con esta nueva normativa. De manera que se abre todo un espacio, un abanico de mayor acceso a la justicia interdictal, solo con esta frase, con esta reforma que se le hizo, es el artículo 106.2 de la reforma. Y ya, pues, no es necesaria la intención esa que se evidencia objetivamente la intención de despojo. Entraría también, me parece aquí, lo que es acciones de abuso de derecho, de abuso del derecho de propiedad de los vecinos. Encontraría aquí una fórmula de freno por vía de esta ampliación. Bien, esto es, pues, realmente una reforma sustancial. También en el amparo de posesión, en el mismo artículo, tercer párrafo infine, se introduce algo también sui generis, que es que cuando se defiende un derecho de paso para un fondo enclavado, no se necesita acreditar el título constitutivo del llamado derecho de paso. Algunos le dicen servidumbre de paso, que está en los artículos 395 a 400 del Código Civil, está regulado ahí. Está contemplado en el viejo Código Procesal Civil como proceso abreviado para declarar la existencia del derecho de paso o para abrir, no la vía interdictal, sino para abrir, sino la vía del abreviado, para reabrir un camino, un paso a favor de un fondo enclavado. Bueno, pues bien, aquí se brincan, digamos, se solaya la necesidad de tener un título constitutivo del derecho que es obligatoria según el Código Civil, en esos artículos que les mencionaba. Ahí está dicho, ahí se establece el procedimiento que todos hemos posiblemente conocido, de que hay que ver por dónde es la mejor salida, hay que llamar a todos los vecinos, hay que indemnizar al que va a soportar el paso y el juez al final declara por dónde debe ir ese paso. Eso se lo estaría brincando esta normativa, que estaba respetada por el viejo CPC, estaba respetada. Lo que ocurre es que no estaba siendo respetada, y hay que decirlo claramente, por la jurisprudencia agraria. Me parece que don Óscar Rojas conoce el caso bien, me parece que fue víctima hace muchos años de esta jurisprudencia, que acogía el interdicto sin título de derecho de paso, a favor de un fondo enclavado. Pero le daba al actor que había ganado el interdicto de apertura, digamos, del paso cerrado, digamos, el que soportaba antes el paso vendió la finca y el que compró dice, no, aquí no hay derecho de paso constituido, voy a cerrar este paso al fondo enclavado, con base en la normativa sustantiva de fondo del Código Civil. Pues la jurisprudencia agraria, los jueces agrarios acogían el interdicto de restitución y amparo de posesión para la reapertura del camino, sin importar si había o no derecho constituido formalmente, de acuerdo al Código Civil. Siempre y cuando, decía la jurisprudencia, el actor que ganaba el interdicto presente dentro de los siguientes 6 meses, creo que decía así, el proceso para la constitución del camino, ¿no? La constitución del camino. La regla en el derecho civil ha sido que siempre que se alegue un derecho de servidumbre, dice discontinua y no aparente, como es el de paso,
el reclamo de posesión, el interdicto, tiene que basarse en un título. Esta es una excepción al principio de que en los interdictos solo se discuten cuestiones de hecho. Bueno, no, cuando se defiende una servidumbre, lo que pasa es que la posesión es del derecho de servidumbre, no es posesión de la cosa, no es posesión del paso, es posesión del derecho de servidumbre. Es un caso muy curioso. Entonces sí se necesita la prueba del derecho. Bueno, aquí vemos cómo el derecho procesal, pese a que al inicio de este código dice que el procesal es instrumental al sustantivo, es para la aplicación del sustantivo, aquí estamos viendo que se brinca, se está solayando la normativa sustantiva al indicar que no tiene que acreditarse el título en los fundos enclavados. Ahí hay una problemática, una situación sobre la que llamamos la atención. Otra cosa que notamos es, en cuanto a los plazos para plantear interdictos, que en los interdictos posesorios sí hay un plazo. Dice 3 meses, si han transcurrido, no cabe el interdicto, si han transcurrido 3 meses desde el inicio de los hechos u obras contra los cuales se reclama. Pero este artículo, esta disposición está en el primer artículo de los interdictos posesorios, el 106, infine. Es cierto que menciona obras, pero uno puede plantear un interdicto posesorio contra una obra o respecto de una obra, o con ocasión de una situación de construcción. No necesariamente un interdicto, un sumario de suspensión de obra nueva. Pues cuando viene posteriormente el código en el artículo 107 y 108 a regular los interdictos de peligro, de prevención de peligro, no dice nada del plazo. No dice nada del plazo. Pareciera que quedó sin plazo, entonces, los interdictos de derribo, lo que a mí me parece que está bien. El de derribo no hay duda que mientras esté la obra haciendo peligro, generando peligro, habrá posibilidad de que cualquiera presente el interdicto. En cuanto a la suspensión, a mí yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué pasa si hay una obra que dura 2 años, inició en el año 2014 y el problema se presenta en el 2016? En realidad no interesa cuándo inició, interesa cuándo se genera el problema. Y ya la jurisprudencia ha señalado reiteradamente, todos creo que sabemos o lo conocemos, que no cabe el interdicto cuando la obra está ya terminada, porque es de suspensión, entonces tiene que estar en curso. De manera que me parece a mí que el hecho de que no tenga un plazo específico no es negativo, sino todo lo contrario, aclara y da seguridad jurídica que me parece no existía con el viejo sistema. Bien, aclarado esto, hechas estas precisiones, me refiero de seguido a la segunda parte, que es lo que tiene que ver con un posible interdicto popular. Para eso quisiera primero referirme en general a la acción popular como tal. Tiene origen histórico en Roma, vean ustedes, vean qué civilización más preclara y de visión. En Roma los particulares podían salir a defender los caminos públicos y las plazas públicas, los bienes públicos. Podían ellos, ante la inercia de las administraciones, proceder de mutuo propio, por su cuenta, a defender los bienes públicos. Luego, en el derecho medieval, tenemos el derecho de equity de los tribunales de equity del sistema anglosajón. Y finalmente, el mayor desarrollo lo encontramos con la llamada justicia de clase o acciones de clase en los Estados Unidos, que es donde ha tenido una difusión extraordinaria. En Latinoamérica, el país que más ha desarrollado el tema de una forma extraordinaria es en el derecho colombiano.
Ahí ustedes pueden encontrar muchísima doctrina, jurisprudencia y legislación muy abundante y modernizada, y se revisa, se reforma constantemente. He visto diversas reformas sobre el tema de la justicia de clase. Vean ustedes que a pesar de que el desarrollo moderno nos ha llevado a una sociedad de masas o una sociedad masificada, la mayoría de los códigos piensan en individual. La mayoría de las legislaciones procesales están en individual. Yo me di cuenta hace años de esto cuando trataba los conflictos de los precaristas. Decía, pero ¿cómo vamos a llevar un juicio ordinario contra 100 precaristas? Es una locura. Es decir, la sociedad está masificada, es una sociedad postindustrial, en donde se ve una masificación en la contratación, en los actos contractuales, en materia laboral, en materia de servicios, en materia industrial. Es decir, se observa un predominio de las relaciones jurídicas de masa. Es una realidad objetiva, producto de la evolución de la sociedad, de la tecnología, de la estandarización con la que se atiende las necesidades ciudadanas. Como respuesta, el sistema jurídico legal ha considerado de una forma absolutamente natural y lógica la posibilidad de que haya acciones de grupos organizados, de lo que es el público, el concepto del gran público. Del público es un concepto importantísimo que requiere mucho más análisis sustantivo y no solo procesal, porque hay un énfasis en lo procesal, pero definitivamente hay que analizar mucho más el tema del concepto de lo público, es decir, lo privado, que tiene que ver con el gran público, con las grandes masas. Eso no ha sido, en mi opinión, suficientemente considerado desde un punto de vista sustantivo por el derecho y requiere de mayor conciencia y análisis. Porque entonces podemos hablar de que hay agravios colectivos, para no decir públicos, colectivos. Si hay contrataciones colectivas en muchos ámbitos, entonces hay agravios colectivos. Bueno, no hemos tenido fórmulas suficientes, ni se han pensado en salidas suficientes, bien reguladas, bien organizadas a esta situación, a esta nueva situación que se presenta, que a la vez generaría mayor participación ciudadana, mayor acceso a la justicia, mayor apertura del sistema judicial y sin duda una mayor profundización de la democracia participativa. Esto no es política, esto no tiene que ver nada con socialismo, con comunismo, con liberalismo. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de necesidad objetiva de la sociedad, bueno, dentro de una sociedad capitalista, indudablemente. Pero es una respuesta natural de la sociedad civil frente a este gran impacto que nos generan las contrataciones masivas en todos estos ámbitos, que abarcan, les decía, actividades industriales, también el tema de derechos del consumidor, temas de salud pública, tema de conservación ambiental y también, bueno, estamos viendo el tema de la defensa de los bienes públicos en esta nueva legislación sorpresiva, atípica en materia interdictal. No hay números clausus. Estoy haciendo una enunciación nada más de ciertos ámbitos muy visibles en materia de interés de la colectividad o de grupos organizados. Tenemos también en el derecho comparado, sobre todo de los Estados Unidos, acciones populares en el ámbito de ordenamientos territoriales, en el campo de la protección de accionistas minoritarios, defensa del consumidor, mucho en medicamentos o sustancias perjudiciales a la salud, de alimentos en mal estado, luchas contra monopolios, vean qué interesante, luchas por la moral administrativa.
acciones colectivas para reclamar contra la falta de moral administrativa. Esto es posible también. Reclamos de grupos civiles por discriminación de todo tipo que ustedes puedan imaginarse, religiosa, de género, de sexo, de raza. Lo interesante acá es que el sujeto activo va a ser cualquier miembro de la comunidad afectada, ¿no? Y el sujeto pasivo va a ser el Estado o sus administraciones, las administraciones públicas, o un particular, perfectamente, puede ser una empresa, una industria o una persona individual. Esto, pues, a nivel general, podríamos decir en un resumen apretadísimo. En nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué tenemos respecto de estas llamadas acciones populares? Que es un género, Realmente hay que reconocerlo así, porque hay subespecies. En nuestro ordenamiento jurídico sobre acciones populares encontramos un reconocimiento a nivel de la jurisprudencia constitucional. La Sala Cuarta Constitucional ha permitido acciones populares en ámbitos como los ambientales, con una legitimación activa muy amplia, en temas de salud, por ejemplo, los irradiados, aquellos de la caja, y otros grupos que han sido afectados en materia de digamos, malpraxis de las autoridades de salud, en materia de ordenamiento urbano, en protección del patrimonio histórico arquitectónico y en materia electoral. Pero, repito, hay números apertos. Estos son experiencias de la Sala Constitucional en el tema de recibir, tramitar y resolver, y en varios casos acoger acciones de grupos, acciones colectivas o populares. Bien, viene el nuevo Código Procesal Administrativo y también, sorpresa, se regulan las acciones populares y de grupos organizados y colectivos. Incluso habría que hacer la diferencia ahí de acciones que se llaman colectivas, que son de grupos más o menos identificados, y las acciones que se llama por intereses difusos, que es un término que se ha venido reconociendo y empleando cada vez más, en donde los afectados, las personas que podrían reclamar, son de difícil identificación, son grupos difíciles de contabilizar, de identificar, pero se sabe que hay una masa de usuarios del transporte, hay una masa de afectados por la contaminación. Ahí se habla entonces de que se trata de defender intereses difusos por los sujetos, por la indefinición o la difícil definición de quiénes son el total de los afectados, y por eso es importantísimo, en Estados Unidos es así, la publicidad para advertir a la mayor cantidad de personas sobre la gestión, sobre la acción popular. Entonces hay que divulgar mucho en los medios sociales la existencia de estas acciones. Esto, digamos, que es un componente normal de este tipo de acciones. Bien, el Código Procesal Civil, en el Código Contencioso Administrativo se regula, aunque no con el detalle que se quisiera, las actividades. Más que todo se hace alusión a cuáles sujetos pueden acudir, y a procesos unificados, extensión de jurisprudencia a otros sujetos, algunas regulaciones, pero no tiene regulado, digamos, como sería deseable, todos los principales, por lo menos, aspectos o elementos que son, digamos, normales en este tipo de procesos. Eso no lo contempla la nueva legislación procesal contenciosa administrativa. El derecho del consumidor también tiene desarrollos importantes a favor de grupos de consumidores afectados. Ya hemos visto temas como tarjetas de crédito, el tema de los hackers se han agrupado y han tenido bastante éxito.
Y en otros ámbitos está temas de alimentos, temas de sustancias, de productos. Bueno, y sé que también hay juicios con el tema del nemagón y sustancias que afectan a trabajadores de la agricultura. Sin embargo, vamos a ver que la situación no es tan clara cuando se trata de sujetos privados, de demandados privados. La cosa quedó sin concluir. Bien, en el Código Procesal Civil se le confiere legitimación procesal a grupos y organizaciones y a individuos, como regla general en materia de legitimación procesal. Así está en los primeros artículos del Código. Y en el caso de los interdictos, posesorios y no posesorios, en los dos, vean ustedes, se autoriza la defensa de los bienes públicos por los particulares. Claro, hay que considerar que esta intervención tan sui generis sería en defecto de las administraciones respectivas públicas. Me parece a mí que la lógica nos dice, el sentido lógico es que es ante la inercia, ante la dejazón, ante la indiferencia de las administraciones públicas de proteger una invasión a una calle pública o a una plaza pública, entonces que los particulares reaccionen mediante un interdicto contra esa persona que está incurriendo en esa infracción. Ahora, al respecto, vamos a hacer las siguientes observaciones en particular. El objeto de esos interdictos, que podríamos llamar populares, serían bienes públicos inmobiliarios, bienes inmuebles, como serían plazas, parques, caminos, playas y áreas protegidas. Creo yo que entrarían ahí todas esas categorías de áreas protegidas que administra el SINAC. No sé si a alguien se le ocurre alguna otra zona o algún otro bien público susceptible, pero bueno, estos son números apertos también. La legitimación activa la tendría cualquier miembro de la comunidad afectada, eso sí, tendría que ser un miembro de la comunidad afectada. Como regla de principio, digamos, porque en la obra ruinosa, pues casi que cualquiera podría tener aquí legitimación activa. Ahora, hay un detalle aquí también importante, y es si se trata de un interdicto posesorio o no posesorio. El factor posesorio, pues ha sido tradicionalmente el elemento componente base de la legitimación activa ad interdictam, pero en este caso no. Parece que la posesión del reclamante por una plaza pública puede ser cualquier vecino, aunque no use la plaza, a favor de los niños o de los jugadores de fútbol. Cualquier hijo de vecino podría entonces plantear el interdicto, aunque no tenga nada que ver con una posesión. Es un bien que está destinado al uso público, de manera que ese sería el propósito, recuperar el uso público afectado por la acción de un particular o de la misma institucionalidad pública. Podría ser un interdicto contra la misma municipalidad que está, digamos, desafectando irregularmente el uso público de una plaza o de un bien público. Es decir, no se ampara una posesión en particular, sino la posesión o el ejercicio del uso público de la colectividad, de la comunidad. Entonces, la legitimación pasiva se dirige contra el que esté perturbando ese uso público o haya incurrido en un despojo, eventualmente, o puede ser también el caso de una obra nueva que afecte ese uso público o se trate de una obra que amenaza ese uso público del bien público. Hasta ahí llega
la legislación. Es muy parca la normativa, son pequeñas frases agregadas en los artículos sobre interdictos. No hay ningún detalle. Entonces, cuando llegamos al tema de los daños y perjuicios, que siempre, pues desde el viejo Código Procesal Civil, se imponía su pago en forma automática, aquí no queda claro quién va a cobrar estos daños y perjuicios. En el derecho colombiano, lo que se da con cierta visión es una especie de compensación o premio a la persona que sale a defender esos bienes públicos y gana el pleito. Se le da una especie, no digamos comisión, pero de retribución. Me parece que era el 10% de una multa que se le impone al demandado en estos casos. No tenemos una fórmula de solución como esa que podría estimular, me parece a mí, ¿verdad? Podría estimular la actividad privada en este campo de acción judicial. Bien, algunas dudas sobre la reforma. Bien, a mí me parece que en esto de los interdictos populares, aparte de lo que comentamos sobre esto, los daños y perjuicios, la legislación procesal no reconoce una vez más, no lo reconocía el viejo CPC, lo que se conoce como la mediación posesoria. En el derecho alemán, viene el derecho alemán esa figura, está reconocida en nuestra legislación. El mismo CPC reconoce el mediador posesorio, o lo que en derecho español se llama la concurrencia vertical de posesiones, es decir, del arrendante y el arrendatario. El arrendatario es el poseedor material y el arrendante el poseedor, digámoslo, inmaterial o jurídico, pero es un poseedor y de acuerdo al Código Civil, así lo dice el Código Civil, todo poseedor tiene derecho a la defensa interdictal de la posesión. Pero ese ha sido un tabú para los jueces de nuestros juzgados, porque no han reconocido la legitimación interdictal activa del poseedor jurídico, del poseedor mediato, no material, es decir, el arrendante, el nudo propietario, etcétera. Esa situación es una capitis diminutio injustificada, introducida por la legislación procesal que se mantiene en el nuevo código. Una opinión, una observación más que todo es una opinión personal, es que en los interdictos nunca se ha exigido al actor demostrar un tiempo mínimo de ejercicio de la posesión. En otros sistemas o en muchos otros sistemas se exige 1 año de posesión, lo que me parece bastante razonable y lógico, porque aquí si uno posee 2 días, entonces ya tiene legitimación interdictal contra alguien que tal vez ha poseído mucho tiempo. En fin, ahí hay también una pequeña queja que yo siempre he sostenido, que no todo el mundo debería tener automáticamente legitimación interdictal por el hecho de haber adquirido ese día la posesión, y eso podría estar evitando la repetición de acciones interdictales. Bueno, también lo que dijimos sobre la legitimación ad interdictam, para proteger el derecho de paso de fundos enclavados, aunque no esté constituido, ya eso sería una observación también crítica, en este caso directa al sistema contemplado en la reforma. Es decir, la reforma es positiva en varios aspectos, pero quedó debiendo en otros. Y quizá, y aquí brevemente me voy a referir, podría ser a un tercer aspecto, a la eliminación del capítulo sobre la tutela de los intereses supraindividuales. No sé si ustedes están enterados de esa cuestión que pasó en la Asamblea. En el análisis de los intereses supraindividuales, que tiene que ver naturalmente con las acciones populares, es el concepto, digamos, moderno, global, que se llama la defensa jurisdiccional, la tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales. Ese es el concepto moderno de las acciones populares.
y de las demás acciones afines. Cuando estaba analizando la nueva legislación, me encuentro que hay un capítulo interesantísimo que iba de los artículos 119 a 124, que se llamaba la tutela de los intereses supraindividuales, donde se hacía un desarrollo increíble de las acciones supraindividuales. Aquí tengo yo el proyecto original. Entonces yo estudié esto y profundicé mucho y revisé mucha doctrina y empecé a elaborar para exponerles a ustedes acá sobre este capítulo. Eso sí, consulté algunos artículos, muy pocos que hay sobre el tema a nivel nacional, y me percaté que nada decían sobre estos artículos, nada decían sobre esta parte del Código Procesal Civil. Entonces, llamo al licenciado Mario Peña, creo que se llama, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, y yo le dije, Mario, pero tu artículo habla solo de las acciones interdictales populares. Él hablaba de los interdictos ambientales, fue como llamó a esta nueva modalidad, o a la apertura de la justicia interdictal. Y le digo, ¿por qué no decir nada de algo tan fundamental como lo que dicen los artículos 116 a 124? Que es algo fuera de serie, algo pero increíble. Y me dice, no pasó eso en la Asamblea. Fue eliminado. Fue objeto de una negociación entre grupos de interés político y económico. Eliminaron las acciones de tutela de los intereses de grupos del público. Y es algo interesantísimo. Voy a leer rápidamente los títulos. Dice, ámbito de aplicación, legitimación, habla sobre los intereses difusos, los intereses colectivos. Un tema también sobre el que hay que llamar la atención es la competencia. Dice, tendrá competencia el tribunal en lugar donde se ejerce o ejerció la actividad que genera el reclamo. Eso es un tema también que estaba dejando en el tintero, y es que va a surgir sin duda la discusión, la duda de si los interdictos de acciones populares o interdicto popular por bienes públicos le va a caer a la jurisdicción agraria, civil o contencioso administrativa, ¿verdad? El agrario porque hay normas en la ley de biodiversidad que jalan un poco hacia la jurisdicción agraria, pero se va a plantear eso sin duda, y me temo ahí que muy probablemente va a haber predominio de la jurisdicción contencioso administrativa, que además tiene más normas, ¿verdad? Así que esto es un tema que va a tener esa implicación, ¿verdad? La discusión sobre la jurisdicción que va a conocer de estos interdictos populares. Dice litispendencia, cuando hay varias acciones colectivas, acumulación de procesos, procedimiento, actividad preparatoria para la determinación de los integrantes del grupo, requisitos de la demanda, presupuestos de admisibilidad de la demanda, publicidad, citación e intervención. Esto, como les decía, es un tema fundamental en este tipo de acciones populares, la publicidad. Conciliación, sentencia y publicación. Las sentencias se tenían que publicar según un extracto de la sentencia. Efectos de la sentencia pueden llegar a producir cosa juzgada respecto de cualquier persona e intereses difusos. En tutela de intereses colectivos, cosa juzgada material respecto de quienes no hayan figurado como parte, etcétera. Intereses individuales homogéneos, esa es otra figura que tenía aquí. Tendrá el efecto de cosa juzgada respecto a cualquier persona afectada cuando se declare con lugar la demanda. Claro, esa persona que no participa de esto puede ir a la ejecución. El tercero que no ha participado se puede apersonar en la ejecución. Y tiene finalmente, finalmente están los honorarios de abogado. Tiene una parte acá que es ejecución de sentencia de tutelas de intereses supraindividuales, con extensión de los efectos de la sentencia a terceros, y se regula esa situación.
Y finalmente, el tema de las costas y honorarios del abogado en estos procesos tiene algo de complejidad, ¿verdad? Porque el abogado cobró por un grupo, pero después llega otro grupo o llegan terceros a los que se le extiende. Entonces, también respecto a eso va a tener, dice, un 25% de derecho, es decir, de honorarios a un 25%. Gratificación financiera. Cuando el legitimado para interponer un proceso de tutela de intereses supraindividuales fuera una persona jurídica, dice, sin fines de lucro, el tribunal podrá fijar prudencialmente una gratificación financiera cuando su actuación hubiera sido relevante en la condición y éxito de la acción colectiva. En realidad, pues, es un prurito, tal vez, un puritanismo, ¿verdad? Yo no creo que se habría justificado excluir a alguna persona privada con ánimo de lucro, o que no fuera asociación sin ánimo de lucro. Me parece que debería también, o debió haberse considerado esa otra posibilidad. Pero la cuestión es que esto no pasó la aprobación de la Asamblea. Fue negociado, fue excluido. Entonces, se eliminó este acceso, esta posibilidad de participación ciudadana. No tiene que ver nada con socialismo ni comunismo, absolutamente nada. Se nos limitó, vean que esto está en Estados Unidos, esto viene en los Estados Unidos, del derecho anglosajón. Se nos limitó a los ciudadanos la posibilidad de acceder a esta justicia participativa, moderna, colectiva, en donde pues mucha gente que no tiene medios o su reclamo es ínfimo, no va a plantear, no va a interesarse en acceder o no va a poder acceder a la justicia. De manera que en ese sentido pues vale la denuncia y la protesta de nuestra parte por esta decisión y esta situación que se resolvió así, se negoció por la presión de grupos de interés en la Asamblea Legislativa. Dijeron que lo iban a dejar para una ley posterior especial. Bueno, para mí era esta la ley. Lo que pasa es que, claro, en la Asamblea no hay mucho tiempo, por no decir vagancia, para discutir a fondo los proyectos de ley, ¿verdad? Para discutir cómo deben ser los proyectos de ley. Así que yo no le auguro un futuro a esto pronto como legislación especial. Muy bien, creo que con esto concluimos. Muchas gracias, entonces.